Soy profesor de física en una escuela secundaria, y en mis 15 años de carrera he visto de todo. Desde experimentos caseros que salieron mal hasta estudiantes que confundían a Newton con un personaje de caricatura. Pero hubo un caso con un alumno, al que llamaré U/Starlit Cactus 77, que realmente me hizo replantearme lo que los adolescentes son capaces de lograr. U/Starlit Cactus 77 era un estudiante nuevo en nuestra escuela. Llegó a mitad de año, y mi primera impresión de él no fue muy destacada. Era un chico delgado, con el pelo algo desordenado, siempre con auriculares que solo se quitaba después de que le llamara la atención un par de veces. En clase, era reservado, respondía poco, aunque siempre correctamente, pero sin mucho entusiasmo. Sus calificaciones eran promedio, entregaba las tareas a medias, y pensé que era simplemente un estudiante más que pasaría el año sin destacar. Todo cambió cuando comenzamos el tema de la mecánica de fluidos. Les di a los estudiantes una tarea. Diseñar un experimento que se pudiera realizar en el laboratorio escolar para demostrar un principio de hidrodinámica. La mayoría optó por algo sencillo, como medir la velocidad del flujo de agua en un tubo o crear una fuente pequeña. Pero U/Starlit Cactus 77 se acercó a mí después de clase y preguntó si podía hacer algo un poco más complejo. Me sorprendí, ya que nunca había mostrado iniciativa antes. Le dije, muéstrame lo que puedes hacer, pero no destruyas el laboratorio. Sonrió, asintió y se fue. Una semana después, trajo un plan para su proyecto. No era solo una hoja con un par de ideas, sino una presentación completa de 20 diapositivas, con diagramas, fórmulas e incluso un modelo 3D que, según descubrí, había creado en Blender. Su idea era construir una turbina hidráulica que generara una pequeña corriente eléctrica usando el agua del grifo de la escuela. Quedé impresionado. No solo porque era un proyecto de nivel universitario, sino porque había considerado todo. Desde la resistencia de los materiales hasta la eficiencia de la turbina. Le pregunté de dónde había sacado esos conocimientos, y se encogió de hombros diciendo, bueno, vi algunos vídeos en YouTube y leí un par de artículos en inglés. Me pareció interesante. Le asigné tiempo en el laboratorio, aunque, para ser honesto, dudaba que lo lograra. Después de todo, el equipo escolar no es precisamente de última generación, y él solo estaba en el penúltimo año de secundaria. Pero 2 semanas después, trajo su turbina, construida con tubos de plástico, un motor viejo de un juguete y aspas hechas de una botella de plástico reciclada. Cuando la conectamos al grifo, funcionó. El multímetro mostró una corriente débil, pero real. La clase aplaudió, y yo me quedé sin palabras, incapaz de creer que este chico, que parecía desinteresado, había creado un modelo funcional con materiales reciclados. Eso no fue todo. Después de clase, decidí hablar con él para entender qué lo motivó. Resultó que U/Starlit Cactus 77 vivía con su abuela en un pequeño pueblo donde a menudo se cortaba la electricidad. Me contó que desde pequeño soñaba con crear un generador económico para que siempre tuvieran luz en casa. Había aprendido sobre física e ingeniería por su cuenta porque en su antigua escuela no había un laboratorio adecuado. Al mudarse a nuestra ciudad, tuvo acceso por primera vez al equipo escolar y decidió probar su idea. Lo más sorprendente fue que no lo veía como algo extraordinario, para él, era solo un experimento divertido. Le sugerí enviar su proyecto a un concurso científico regional. Al principio, se resistió, diciendo que era demasiado formal, pero insistí. Trabajamos juntos en mejorar su turbina, añadimos cálculos y un informe detallado, y enviamos la solicitud. 2 meses después, llegó el resultado. Su proyecto ganó el primer lugar en la categoría de tecnologías innovadoras. Un mes más tarde, un ingeniero de una universidad local se puso en contacto con él tras ver su trabajo y le ofreció una pasantía en su laboratorio. U/Starlit Cactus 77 estaba atónito, pero aceptó. Ahora es estudiante de esa universidad y, según tengo entendido, está trabajando en un nuevo proyecto relacionado con la energía solar. Este caso me hizo reflexionar sobre cuántos talentos podemos pasar por alto como profesores solo porque un estudiante no encaja en el sistema escolar tradicional. U/Starlit Cactus 77 me enseñó que incluso el alumno más callado puede ser un genio si se le da la oportunidad de brillar. Soy profesor de historia en una escuela secundaria desde hace casi 20 años.
Y durante ese tiempo he tenido todo tipo de estudiantes. Desde los que se duermen en clase hasta los que discuten sobre fechas de batallas como si hubieran estado allí. Sin embargo, una alumna me sorprendió de verdad, demostrándome que la historia no se trata solo de fechas y hechos, sino de algo mucho más profundo. Ella estaba en mi clase de 10º grado, una chica tranquila que siempre se sentaba junto a la ventana, escribiendo algo en un pequeño cuaderno. Se llamaba Anna, y no destacaba ni por tener notas sobresalientes ni por portarse mal. Simplemente hacía sus tareas, respondía si la llamaban, pero nunca levantaba la mano. Pensé que la historia no le interesaba mucho, ya que sus respuestas eran breves y sus ensayos contenían exactamente lo que se pedía, nada más. Pero un día, todo cambió. Estábamos estudiando la Segunda Guerra Mundial, y di a la clase una tarea. Elegir a una persona cuya vida estuviera relacionada con ese periodo y escribir un ensayo basado en fuentes históricas. La mayoría de los chicos escogieron figuras conocidas como Churchill, Stalin o, en algunos casos, héroes locales. Anna, sin embargo, se acercó a mí después de clase y preguntó si podía escribir sobre alguien que no fuera famoso. Le dije, claro, siempre que tengas fuentes. Asintió y se fue, y, para ser honesto, olvidé esa conversación. Una semana después, entregó un ensayo que no era solo un texto, sino una investigación completa. Escribió sobre su bisabuela, que había sido enfermera en el frente. El trabajo tenía 15 páginas, aunque pedí un máximo de 5. Anna no se limitó a contar historias familiares, realizó una verdadera investigación histórica. Encontró cartas antiguas de su bisabuela, guardadas por su familia, e incluso contactó con un archivo local para confirmar datos sobre el hospital donde trabajó. En el ensayo, describió cómo su bisabuela salvaba soldados bajo bombardeos, cómo llevaba un diario a pesar de la escasez de papel y cómo, en una ocasión, arriesgó su vida para llevar medicamentos a un hospital rodeado. Todo estaba respaldado con citas de las cartas, documentos de archivo e incluso recuerdos de otras enfermeras que Anna encontró a través de un museo. Quedé impresionado. No solo por la profundidad de su trabajo, sino por cómo conectó una historia personal con el gran contexto de la guerra. Incluso incluyó copias de las cartas y una fotografía de su bisabuela en uniforme militar, tomada en 1943. La llamé después de clase para saber cómo se le ocurrió la idea. Anna explicó que siempre había sabido de su bisabuela, pero nunca había reflexionado sobre su vida hasta que empezamos a estudiar la guerra en clase. Le intrigó cómo las personas comunes, no solo generales o políticos, vivieron esos tiempos. Comenzó a hablar con su abuela, encontró las cartas en un viejo baúl y decidió que merecía ser contado. Para entender el contexto histórico, leyó varios libros sobre la GUE. Le propuse presentar su proyecto en un concurso histórico escolar, pero dudó, diciendo que su trabajo era demasiado personal y que no le interesaría a nadie. Insistí, y juntos pulimos su ensayo, transformándolo en una presentación con fotos, fragmentos de cartas y un mapa que mostraba los movimientos del hospital. En el concurso, su presentación fue increíble. Habló con tanta pasión que el público se quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Su proyecto ganó el primer lugar, y uno de los jueces, un historiador de una universidad, le propuso participar en un proyecto municipal para preservar los recuerdos de los veteranos. Después de eso, Anna se volvió más activa en clase. Comenzó a hacer preguntas, a proponer ideas e incluso ayudó a organizar una exposición escolar sobre las historias de los residentes locales durante la guerra. Recopiló relatos de otros estudiantes sobre sus familias, los ayudó a organizar los materiales e incluso creó un pequeño folleto que ahora se guarda en la biblioteca escolar. Supe que empezó a trabajar como voluntaria en el museo, ayudando a digitalizar documentos antiguos, y que planea estudiar historia en la universidad. Esta experiencia me hizo darme cuenta de que incluso los estudiantes más callados pueden tener una pasión increíble por un tema. Anna me enseñó que la historia no se trata solo de libros de texto, sino de las historias vivas de las personas, que pueden inspirar a una nueva generación. Soy profesor de biología en una escuela secundaria desde hace 10 años. Y durante ese tiempo me he acostumbrado a que los estudiantes o están fascinados con mi asignatura o la consideran un aburrido conjunto de términos. Sin embargo, un alumno llamado Máximo me hizo ver cómo la pasión por la ciencia puede transformar la vida de alguien. Máximo estaba en mi clase de 8º grado.
Era uno de esos chicos que pasan desapercibidos, se sentaba en el medio del aula, no hacía ruido. No rompía las reglas, pero tampoco se ofrecía a responder preguntas. Sus calificaciones eran promedio, y rara vez entregaba algo más allá de lo obligatorio. A veces notaba que dibujaba esquemas en su cuaderno, pero pensaba que eran solo garabatos para pasar el tiempo. Siempre llevaba la misma sudadera verde y parecía algo reservado, pero nunca causaba problemas. Lo consideraba un adolescente común que simplemente seguía la rutina escolar. Todo cambió cuando comenzamos el tema de la ecología y el impacto humano en la naturaleza. Di a la clase una tarea, elegir un problema ambiental y proponer una solución que se pudiera implementar a nivel local. La mayoría de los chicos escribió sobre cosas comunes, como el reciclaje, el ahorro de agua o la plantación de árboles. Máximo, sin embargo, pidió permiso para hacer algo práctico en lugar de un ensayo. Acepté, aunque no estaba seguro de que lo tomara en serio, y le dije, está bien, siempre que esté relacionado con el tema. 3 semanas después, llegó con un proyecto que me dejó atónito. Máximo había creado un prototipo de un dispositivo para limpiar el agua de un estanque local que estaba muy contaminado debido a los desechos de una construcción cercana. No era solo una idea en papel, había construido un modelo funcional con materiales económicos, tubos de plástico, filtros de una tienda de artículos para el hogar e incluso una bomba de acuario vieja que encontró en casa. El dispositivo parecía una caja pequeña con filtros que podía procesar agua y retener basura y químicos. Lo trajo a clase y demostró cómo funcionaba usando un cubo con agua turbia del mismo estanque. Después de pasar por su filtro, el agua estaba notablemente más limpia. Y hasta mostró los resultados de pruebas que hizo con un kit de análisis de agua que compró con su propio dinero. Quedé impresionado. No era solo un proyecto escolar, era algo que realmente podía funcionar. Le pregunté cómo se le ocurrió, y Máximo explicó que solía ir a pasear a ese estanque con su hermano menor y notó lo sucio que se había vuelto. Comenzó a leer sobre la contaminación del agua. Encontró artículos en internet sobre sistemas de filtración simples y decidió intentar hacer algo por su cuenta. Incluso investigó la composición química de los contaminantes para elegir los filtros adecuados, aunque en 8º grado apenas tocábamos química. Todo esto lo hizo por las tardes, porque, como dijo, no quería que el estanque se muriera por completo. Le propuse presentar su proyecto en un concurso ecológico municipal, pero al principio se negó, diciendo que no era gran cosa y que solo quería probar. Insistí, y juntos mejoramos su dispositivo, añadimos una descripción detallada, diagramas y cálculos de eficiencia. En el concurso, su proyecto causó sensación. Uno de los jueces, miembro de una organización ambiental local, quedó tan impresionado que le propuso a Máximo probar su filtro en condiciones reales. Instalaron una versión mejorada del dispositivo en el estanque, y un mes después, las pruebas mostraron que la calidad del agua había mejorado. Pero lo más interesante vino después. Máximo no se detuvo en ese proyecto. Formó un grupo en la escuela que comenzó a recolectar datos sobre otros lugares contaminados en nuestro vecindario. Enseñó a otros chicos a usar kits de prueba de agua e incluso organizó varias reuniones para explicar cómo cada persona puede ayudar al medio ambiente. Su iniciativa inspiró a toda la clase, y pronto organizamos una actividad escolar para limpiar ese mismo estanque, en la que participaron no solo los estudiantes, sino también sus padres. Máximo estuvo en el centro de todo, aunque seguía siendo humilde y decía que solo hacía lo que podía. Ahora Máximo está en los últimos años de secundaria, y sé que planea estudiar ecología en la universidad. Su proyecto de filtro se convirtió en parte de un programa municipal para restaurar pequeños cuerpos de agua, y él sigue asesorando a la organización local, aunque solo tiene 15 años. Esta experiencia me enseñó que incluso los estudiantes más discretos pueden tener un potencial enorme si su interés encuentra el camino correcto. Máximo demostró que una pequeña idea puede crecer hasta cambiar el mundo que lo rodea.